Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí con ustedes, y también al hermano Adán, que me invitó. Ya hace días queríamos hacer planes para venir. Así que para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la Iglesia Adventista de Cañaveral, distrito de San Vicente. En esta hora de culto divino vamos a alimentarnos con la palabra de Dios. Antes de iniciar queremos orar, hermanos. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que Él sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí con tus hijos de la Iglesia Adventista de Cañaveral. Gracias, Señor, por este privilegio de escuchar tu palabra y de predicarla. Te rogamos, Señor, de que tu presencia esté aquí con nosotros y que este mensaje sea de edificación y conocimiento espiritual para nuestras vidas. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los que han visto las noticias y los que ven las redes sociales, en esta semana que pasó, la Iglesia Católica Romana canonizó dos difuntos, pero al que le hicieron más fama fue a un santo que se llama Carlos Acutis. O sea, la Iglesia Católica tiene dos nuevos santos en la lista de canonización. Ahora, quiero que hablemos de quién era Carlos Acutis. Se le conoce como el santo milenial, un joven italiano que murió de leucemia en el año 2006. Tenía 15 años de edad cuando murió. Ahora, ¿cuál es la razón de que el Papa Francisco lo haya hecho beato a Carlos Acutis? Es porque dicen de que Carlos Acutis hizo dos milagros. Un milagro lo hizo en Brasil y el otro lo hizo en Costa Rica. Así que Carlos Acutis cumple las características de ser un santo más de la Iglesia Católica. Y resulta que el 7 de septiembre, o sea, hace unos días, el Papa León XIV ya lo canonizó. El Papa León XIV ya canonizó a Carlos Acutis. O sea, la Iglesia Católica tiene un nuevo santo más, al que le van a rezar, al que le van a pedir milagros. Me llamó la atención algo, hermanos. Yo siempre soy curioso de que en el 2019 lo exhumaron. ¿Saben qué es exhumar? ¿Qué es exhumar? Es sacar un cuerpo
del sepulcro. O sea, en el 2019 sacaron el cuerpo de Carlos Acutis. Y dice aquí la información que da: el Vaticano fue sometido a técnicas de conservación y restauración. O sea, su cuerpo aún no había sido descompuesto, preservaba los órganos, así que estaba desfigurado de su cara. Y dice acá que le reconstruyeron su rostro con silicona. O sea, lo sacaron del sepulcro, restauraron su cuerpo. Y es interesante que hoy el cuerpo de Carlos Acutis se encuentra en el santuario de la expoliación de Asís, Italia, como un santo con ropa moderna. En las imágenes aparece que le han puesto un suéter tipo como una chamarra, zapatos tenis, y está tipo una cápsula en un cofre en este santuario en Italia. Y la gente lo llega a venerar, a pedirle milagros, porque la gente cree de que este santo hace milagro. La gente le pide. Pero es interesante, hermanos, cómo la gente se alborota, cómo la gente católica se ha alborotado con este nuevo santo. Saben de que la Iglesia Católica es una cueva de idolatría. Yo quiero demostrarles en esta hora de que todo esto que practica la Iglesia Católica de canonizar difuntos y pedirle milagros, porque supuestamente interceden por nosotros en el cielo, es una práctica antibíblica, es una práctica demoníaca. Saben de que la mayoría de nosotros venimos de allí. ¿Cuántos de nosotros anduvimos detrás de esto? Pura ignorancia. Esta práctica está en contra de la Biblia. Yo quiero demostrarles en esta hora de que la idolatría, Dios la aborrece. La idolatría es un ataque a la ley de Dios. Y por eso, hermanos, hay que denunciarla. Y como hijos de Dios que conocemos la verdad, no tenemos que participar en nada de esto. Es lamentable ver que cuando vienen las fiestas patronales, muchos hermanos adventistas andan metidos ¿qué? Allí. Y la iglesia no les llama la atención, ni tan siquiera los disciplina. Pura idolatría. Hay hermanos que son adventistas y cuando viene el 2 de noviembre, ¿qué es lo que hacen? Van a los cementerios ¿qué? A coronar. Pura idolatría. Hermanos adventistas que aún no les ha amanecido. Hermanos adventistas que aún no conocen la verdad. Forman parte de la iglesia, pero aún no les ha amanecido. ¿Andan detrás de qué? De la idolatría. Algo que Dios aborrece. Hermanos, idolatría tiene que ver con todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. La idolatría puede ser su trabajo, su esposa o su esposo, a lo que usted le dedique más tiempo o lo que ocupe el lugar de Dios en su corazón. Eso es idolatría. Pero en este caso vamos a hablar de la idolatría de imágenes. Lo que practica la Iglesia Católica es abominación. ¿Qué dice el segundo mandamiento?
Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Leamos. Vamos a leerlo en la Biblia católica. Saben de que la Biblia católica es más clara. La Biblia católica, si usted quiere evangelizar a un católico, use la Biblia católica, porque es más clara. Saben de que la Reina Valera que nosotros tenemos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ponen al pie de página: aquí equivale a sábado. Mientras que la Biblia católica, ¿saben qué es lo que dice? Acuérdate del día que sábado para santificarlo. Yo me pregunto por qué la Reina Valera no lo pone de una sola vez. ¿Para qué gastar página y tinta? De una sola vez pongan: aquí se refiere a sábado, o acuérdate del día sábado para santificarlo. La Biblia católica es más clara. Así que voy a leer este mandamiento en la Biblia católica, versión Jerusalén, Biblia católica. La Biblia Jerusalén es una Biblia católica oficial que usa el Vaticano. Tiene en la pasta una Virgen de Guadalupe y dentro de ella hay muchos santos de la Iglesia católica. Pero noten cómo dice la Biblia católica en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5. Lean conmigo. No te harás escultura ni imagen. No te harás imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante ellas, ni les darás culto. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pregunto, ¿qué es lo que condena el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué tipo de imágenes? Explico. Saben de que los católicos, para poder defenderse, saben los argumentos que usan. Dicen ellos que también nosotros adoramos imágenes, las que andamos en los billetes de dólar. Comparaciones absurdas. ¿Cuántos de ustedes le piden al dólar o le rezan al dólar? ¿Cuántos de ustedes le piden al dólar que interceda por ellos o por ustedes? Pero noten los argumentos que usan los católicos. Dicen que nosotros odiamos las imágenes, pero amamos las que andamos en los dólares. Ahora, ¿qué tipo de imágenes condena el segundo mandamiento? Explico, porque hay hermanos que no saben explicar esto. El segundo mandamiento no prohíbe el arte, o sea, hacer un dibujo. No prohíbe hacer un dibujo, un arte. No prohíbe tampoco la fotografía. No prohíbe los bustos. Por ejemplo, ustedes ven que en las plazas hay bustos de personas que han sido importantes. Claudia Lars, Alberto Masferrer. El arte. Este mandamiento no prohíbe el arte en la religión. ¿Qué es lo que prohíbe este mandamiento? Imágenes que se hagan con el objetivo de ¿qué? De darles culto. Eso prohíbe el segundo mandamiento. Nosotros usamos imágenes cuando presentamos los videos, cuando presentamos un estudio del santuario. Inclusive en el santuario había imágenes de ángeles y querubines. Más tarde Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente en un asta. O sea que Dios lo que condena es las imágenes que se hagan con el objetivo de darles culto o veneración. Saben de que la Iglesia Católica este mandamiento lo aniquiló del catecismo. ¿Cuántos saben eso? En el catecismo de la Iglesia Católica no aparece este mandamiento. En la Biblia se aparece,
pero en el catecismo no aparece. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica se vio forzada a quitar este mandamiento del catecismo? Lógico, porque ellos le dan ¿qué? Culto ¿qué? A imagen. Pregunto, ¿con qué le dan catequesis a los niños para que se hagan la primera comunión y la segunda comunión? Saben de que yo me hice, mi mamá me bautizó en la Iglesia Católica. Yo me hice la primera comunión y la segunda comunión y la confirmación. Pero saben, hermanos, que cuando encuentro a mis padrinos, yo los saludo por respeto. Les digo padrinos ya cuando los encuentro en la calle, por respeto. Ellos ya saben de que yo soy adventista, pero les digo por respeto. Los saludo, se llama educación. Me enseñaron a que debo de respetar a mis padrinos. Así que cuando los encuentro los saludo. Y les digo, padrinos, yo sé que no cometo ningún error ni quebranto la ley con decirles eso. Simplemente es un título de respeto, pero yo sé que eso carece de fundamento bíblico. Son prácticas de la Iglesia Católica, tradiciones del romanismo. Pero yo me acuerdo que me dieron el catecismo y me enseñaron los 10 mandamientos, pero según el catecismo. En el catecismo de la Iglesia Católica hacen falta 2 mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos hacen falta en el catecismo? Que están en la Biblia, pero en el catecismo no. Vayan a buscar un catecismo católico y compruébenlo. Hace falta este mandamiento que prohíbe la idolatría de las imágenes y hace falta ¿cuál otro? ¿Cuál otro mandamiento falta? Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Saben de que ese mandamiento no aparece en el catecismo? ¿Saben cuál han puesto? Santificar la fiesta de guardar los domingos. Pregunto, muéstreme en la Biblia dónde dice que hay que santificar el domingo. Muéstreme en la Biblia y yo me hago católico, donde Dios haya santificado el domingo. Que el domingo en la Biblia es el primer día de la semana, no el séptimo. Pregunto, según la Biblia, ¿qué día es el único día santo? El sábado, séptimo día. O sea que Dios hizo santo ese día y esa santidad no se le puede pasar a otro día. Así que técnicamente la Iglesia Católica solamente acepta 8 mandamientos, no 10. Ahora, pero para cuadrar los 10, noten esta información. Para que cuadren los 10, lo que hicieron en el catecismo es dividir el 10º en 2. O sea que el 9º dice, no codiciarán. Y el 10º en el catecismo lo vuelve a repetir, pero lo amplía. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que él tenga. O sea que lo que hacen es que dividir el 10º en 2 para que cuadren los 10 mandamientos, porque quitaron el de las imágenes y cambiaron el sábado por el domingo. Ahora, ¿qué dice la profecía? Daniel 7:25. Noten que la Iglesia Católica aparece en la Biblia, pero ¿cómo se le llama en la Biblia? El cuerno pequeño, la bestia, la ramera. Noten qué es lo que haría el cuerno pequeño con la ley de Dios. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Esto es blasfemia. ¿Cómo se le llaman a los papas, hermano? Santo Padre. Le llaman también sumo pontífice, vicario de Cristo, su santidad. ¿Son nombres blasfemos eso? Sí, porque según la Biblia, ¿quién es nuestro Santo Padre? Dios. Según la Biblia, ¿quién es el vicario de Cristo? Vicario significa sustituto de Cristo. Según la Biblia, ¿quién es el sustituto de Cristo aquí en esta tierra? El Espíritu Santo.
Y noten qué otra cosa haría este sistema, este cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, o sea, iba a ser un intento. Y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. No lo iba a hacer, iba a intentar. Porque si lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? La Biblia que tuviésemos es que estuviera ¿qué? Adulterada. Ahora, pero lo que les voy a decir, hermanos, de escalofrío. ¿Están preparados para escucharlo? Hoy cuando usted platique con un católico, tenga cuidado lo que le va a preguntar. Yo le hice la pregunta a un católico que me mostrara dónde la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. ¿Y saben qué es lo que hizo? Me lo demostró, pero con una Biblia adulterada. Por eso, hermano, yo les digo que la Biblia que tenemos, guárdela. Si es posible, compre una docena y la mete bajo tierra, así como hacía la guerrilla con los fusiles. Porque las Biblias que están saliendo ya están saliendo adulteradas. En mi canal tengo un estudio donde hablo todas las Biblias que ya salieron adulteradas. Saben que en Apocalipsis 1:10 saben cómo traen las Biblias hoy. Y yo estaba en un domingo en el Espíritu. O sea que la Biblia que tenemos nosotros dice, yo estaba en el día del Señor en el Espíritu. La Biblia Reina Valera dice, Kyura Kamera en griego. Pero las Biblias católicas, ¿saben qué es lo que dicen hoy? Las nuevas que están saliendo. Dice, yo estaba en el día del Señor el domingo. Ya dice domingo. Así que el católico me fue a traer una Biblia que decía domingo. ¿Y yo qué le respondí ahí? Me estaba demostrándolo con la Biblia. Pero me sacó una Biblia adulterada. Ya están saliendo Biblias que dice domingo, hermanos. Así que tengamos cuidado. Cuando vaya a comprar una Biblia, asegúrese que diga sábado. Ahora, ¿cuál Biblia recomiendo mejor yo? ¿Cuáles recomiendo? Todas las Biblias están mal traducidas, pero unas están peores que otras. Pero las Biblias que tienen menos errores de traducción, yo recomiendo la Reina Valera antigua. Es mejor que la del 60. Recomiendo también la Biblia Reina Valera Gómez, buena traducción. Recomiendo también la Biblia católica Jerusalén, es la que está más apegada al griego. Y por eso el comentario bíblico adventista usa como referencia la BJ, Biblia Jerusalén. Otra Biblia que recomiendo yo es la Biblia Peshitta. Tenemos también la Biblia del Oso. Tenemos también la Biblia Reina Valera 1909. Muy buenas versiones, que tienen menos errores. Mientras que si usted compra la Biblia Nueva Traducción Internacional, creo que se llama, sí, Nueva Versión Internacional, Biblia que está completamente adulterada, que le hacen falta capítulos. O sea, cuando vamos a comprar una Biblia tenemos que ser cautelosos. Hay que analizar qué tipo de Biblia estamos leyendo, porque puede ser de que estemos comprando una Biblia que diga domingo, el día del Señor. Ahora el profeta Daniel dice que este sistema iba a pensar cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de ¿qué? De un tiempo. Esta expresión tiempos y mitad de un tiempo, es la hegemonía del cuerno pequeño durante la Edad Media, cuando se levantó la persecución sobre los hijos de Dios. Ahora, vamos a ver bíblicamente que Dios aborrece que se le dé culto a las imágenes. La Iglesia Católica le da culto a las imágenes. Deuteronomio 27:15.
Deuteronomio 27:15 dice, noten cómo dice, este versículo es muy fuerte, pero noten cómo dice. Deuteronomio 27:15 dice así, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá que amén. El que hace una imagen para que se le adore o se le dé culto, dice que es maldito. Ahora, ¿cuál es el argumento que usa la Iglesia Católica para defender la idolatría de las imágenes? Ellos dicen, nosotros no las adoramos, sino que las veneramos. Ellos dicen de que veneran las imágenes. Pero saben, hermanos, que en la técnica, en la práctica, es pura idolatría. Le rezan a las imágenes, le encienden vela, le piden milagros, porque según ellos están en el cielo intercediendo por nosotros. Saben de que para cada gusto hay un santo. Sabe de que los brujos tienen un santo. ¿Cuál es el santo de los brujos? San Simón y San Benito. Y si usted le pregunta a un brujo que quién le ayuda a hacer esa brujería, ¿sabe quién le va a decir que le ayuda? Dios. No le va a decir que el diablo. Porque el diablo, hermanos, lo que busca con la idolatría es de que el ser humano aparte su vista del creador de los cielos y la tierra. Saben de que estamos viviendo como en los tiempos de los egipcios. ¿Qué pasaba con Faraón? ¿Se acuerdan la lección de escuela sabática, lo que venía hablando en la semana pasada? Cuanto más caían plagas en Egipto, a los dioses de Egipto, ¿qué hacía Faraón? Más se endurecía de su corazón. Más se metía en la idolatría, Faraón. ¿Cómo está el mundo hoy? Mientras más ven los juicios de Dios, la gente se hunde más que en el pecado y la idolatría. La gente cuando vienen esas fiestas patronales, ¿qué es lo que hace? Andan en borracheras, andan en paganismo, andan en desvelos, andan en fiestas. Y es lamentable ver que muchos hermanos adventistas siguen la corriente. Y saben, hermanos, que la iglesia adventista es una iglesia de orden. No sé si hacen eso acá, pero en mi iglesia sí lo hacen, porque eso lo dice la Biblia. Cuando un hermano causa oprobio a la obra de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que disciplinarlo. Y muchas iglesias no disciplinan a sus miembros cuando andan detrás de esos ídolos. Terrible, hermanos. Aquí dice, noten, maldito el que hiciera una escultura. Terrible, hermanos. Levíticos 26:1. Levíticos 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolo, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ello. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios aborrece la idolatría porque Él es celoso. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios en realidad aborrece la idolatría? Porque eso es fornicación espiritual, es adulterio espiritual. Ahora la pregunta es, cuando alguien le pide a un santo o una virgen y supuestamente el santo le hace milagro, porque aquí decía la noticia que Carlos Acutis fue canonizado este 7 de septiembre porque hizo 2 milagros, uno en Brasil y el otro en Costa Rica. Ahora la pregunta es, cuando la gente le pide un milagro a un santo y supuestamente el santo le hace el milagro, la pregunta es, ¿quién le hizo el milagro? Fíjense que estas cosas son bien fuertes decirlas, pero hay que decirlas.
Porque si a la gente no se le dice la verdad, la gente no va a salir de la ignorancia. Bíblicamente, cuando un supuesto santo hace un milagro, ¿quién lo hizo? ¿Cuántos creen de que el diablo puede hacer milagro? Sí y no. ¿Saben de que hay respuestas que tienen doble? Hay preguntas que tienen doble respuesta. Sí y no. El diablo puede hacer milagros, pero no son milagros originales, sino que son falsificación. ¿Han visto ustedes que en las iglesias protestantes también hay milagros? Estas grandes caravanas en estadios, donde la gente, mire cómo la gente se deja engañar. Apareció allí un pastor que desde lejos había dicho, en el nombre del Señor, hago que te haga flaca. A una hermana que era gorda y se vino a la plataforma y enseñó el gran pantalón, todo lo que había rebajado por el milagro que hizo el pastor. O sea, era bien panzona la hermana y con el milagro se le bajó la panza. Y la gente creyendo, diciendo, ya no voy a ir al gimnasio, hoy va a orar mi pastor. Hay gente que le han sacado sapos de la barriga. Y la gente cree. Gente que es sanada en esas grandes maratones, en esos grandes estadios. Puro espiritismo. Porque la gente, ¿qué es lo que busca? Yo les hago una pregunta, hermanos, y sean sinceros. Si desde ayer hubiésemos hecho un anuncio de que hoy en la iglesia adventista de Cañaveral iban a haber milagros, ¿cuántas personas estuvieran aquí? Más si hubiésemos dicho que iban a haber panes rellenos y tamales. ¿Cómo estuviera aquí la iglesia de Cañaveral? Llena. Porque la gente lo que le gusta, ¿qué? Buscar una iglesia donde, ¿qué? Le hagan milagro. La gente no le importa quién o cómo se le haga el milagro. La gente lo que busca es milagro. A la gente no le interesa para nada la verdad. La gente hoy no le interesa la verdad. Aborrecen la verdad. Van a un lugar donde, ¿qué? Le hagan milagros. Yo les hice una pregunta. ¿El diablo puede hacer milagro? Sí. Pero son falsos milagros. Milagros mentirosos. ¿Se acuerdan el acontecimiento cuando Moisés y Aarón llegó frente a Faraón? Y dice que Moisés le dice a su hermano Aarón, tira la vara. ¿Y qué pasó con la vara de Aarón? ¿Se convirtió qué? En serpiente, en culebra. ¿Qué es lo que hicieron los brujos de Faraón? Dice que Faraón mandó a llamar a los brujos, a los hechiceros de Egipto. ¿Qué es lo que hicieron los brujos? También tiraron ¿qué? Sus dos varas. Y se convirtieron en culebra. ¿Cuántos creen de que en verdad las varas de los brujos se convirtieron en culebra? ¿Cuántos creen? Saben de que nosotros como adventistas tenemos el don de profecía manifestado ¿en quién? En Elena de White. Un estudio superficial del texto da a entender que los brujos convirtieron las varas en culebra. Un estudio superficial. Pero cuando profundizamos, no fue así. Dice el Espíritu de Profecía que lo que hizo el diablo es causar una apariencia y que la gente, los brujos y Faraón pudiesen ver con su mente una alucinación. O sea que el diablo lo que hizo es hipnotizar la mente de Faraón y de los hechiceros. Pero no es que se convirtieron en culebra las varas siguieron siendo varas. La vara que se convirtió en culebra sí era la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque el único que puede dar vida y crear, ¿quién es? Dios, no el diablo. O sea que lo que hicieron los brujos fue un milagro falso en convertir supuestamente las varas en culebras. Era falsificación, era una hipnotización.
ver algo que no existe. El diablo controló la mente de los que estaban allí. Ahora, ¿saben, hermanos? Que según la Biblia, el diablo puede hacer milagro y puede usar a un ídolo de estos para que la gente crea de que allí está la verdad. Se lo voy a demostrar. Lean conmigo la Biblia. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos creen de que el diablo cree en Dios? ¿El diablo cree en Dios? Sí. ¿Cuál es el problema del diablo? Que no obedece la palabra. O sea, a mí no me venga con ese cuento que solamente porque un político menciona a Dios en un meeting es cristiano. El diablo también puede mencionar a Dios. Los brujos, para hacer sus hechicerías, mencionan a Dios. Saben de que los bolos allá en Tecoluca, donde yo vivo, antes de tomarse el tapi dicen en el nombre de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? O sea, aparentemente tenían el don de exorcismo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pregunta, hermano, ¿el diablo puede falsificar los milagros? Sí. ¿El diablo puede hacerle un milagro a usted para que crea y le siga? Sí. Y noten cómo dice el versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? Maldad. ¿Saben de que estoy leyendo la Reina Valera 60? ¿Qué Biblia tiene usted? ¿Algo otra Biblia que en lugar de decir maldad diga otra cosa? La Reina Valera dice hacedores de maldad. ¿Saben de que esta palabra maldad es una palabra genérica? ¿Qué es maldad para usted? ¿Qué entiende por maldad? Bueno, la palabra maldad puede ser una palabra muy amplia. Depende cómo usted la entienda. Por ejemplo, para algunos maldad es matar una hormiga o un piojo. Para otros matar una vaca es maldad. Para otros maldad puede ser no usar corbata. Porque la palabra maldad es una palabra muy genérica que se puede interpretar de acuerdo a la perspectiva de cómo se entiende de cada quien. Pero, cuando nos vamos al griego, ¿saben qué palabra es allí para maldad? Es anomía. Repita conmigo, anomía. Nomos es ley, y cuando se le pone la A, es un negativo, significa sin ley. Anomía, sin ley. Es la misma palabra que Juan usa en 1 Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley, es anomía, sin ley. El griego, ¿saben cómo dice en Mateo 7:23? Entonces le diré en su propia cara, nunca os conocí, obreros sin ley. O sea, estos eran profesos cristianos que decían de que hacían milagros en el nombre de Dios, pero eran ¿qué? Obreros ¿qué? Sin ley. ¿Cómo se prueba un espíritu? A la ley y al testimonio. Si no hablaré conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora, la pregunta es,
Es una pregunta muy tajante, pero hay que decir la verdad. ¿Cuántos creen de que la verdad los hará libre, hermano? ¿Quiere que le cuente un testimonio que la verdad los hará libre? Los hermanos inmaduros es que dicen: hermano, usted predica muy fuerte, la gente se va a ofender. Hermanos inmaduros. ¿Por qué creen de que la obra es de nosotros? La obra es de Dios. El deber de nosotros es decir la verdad. El que se encarga de transformar a la persona es el Espíritu Santo. Antes de entrar a la iglesia adventista, yo fui rebelde al mensaje. Pero cuando entré a la iglesia adventista, entré con fuego, con ese calor del Espíritu Santo, animado, activo. Era un joven bien activo. Y el pastor Tiznado, ¿cuántos conocen al pastor Tiznado? Él me conoce de pequeño, el hermano, el pastor Tiznado. Me conoce de pequeño, porque él es de donde nosotros vivíamos, es de donde mi familia vivía antes. Y resulta que el pastor Tiznado veía de que yo tenía ese don de poder enseñar y de predicar. Y donde quiera que él andaba, me andaba ahí como obrero bíblico. ¿Saben qué es obrero bíblico? ¿Saben qué es un obrero bíblico? Es una persona que la iglesia le da un poco de dinero para que ande trabajando mañana y tarde predicando en la calle. De eso se sostiene el obrero bíblico, porque es tiempo completo. Y resulta que dando una vez un estudio bíblico en una comunidad, ¿saben de qué llegué? Donde una señora catequesis. ¿Saben qué es una catequesis? Es una señora de esas que da catecismo a los niños, pero era una señora veterana de guerra. ¿Saben qué es veterana? De esas que están bien metidas en el catolicismo. Tenía imágenes por donde quiera, tenía imágenes del Papa, tenía imágenes y vírgenes por doquier. Y como adventistas tenemos que ser prudentes, hermanos. Cuando platicamos con un católico tenemos que ser prudentes, tacto, porque lo que buscamos es ganar a las personas para Cristo. Aquí estoy hablando fuerte porque estoy en una iglesia adventista, pero cuando voy a predicar allá afuera tengo tacto. Sé con qué tipo de personas estoy tratando, porque para cada tipo de persona debe de haber una técnica. Llego donde la señora que era catequesis y me presento quién era. Le expliqué que yo andaba predicando el Evangelio porque era una misión de Cristo, que hay que predicar el Evangelio. Y yo quería leerle algunos textos bíblicos a ella, que si me lo permitía. Sí, me dijo la señora bien educada: léame los textos bíblicos. Usted los leí. Y cuando terminé de leer los textos bíblicos, yo le dije: ¿usted aceptaría que la viniera a visitar sin ningún compromiso? No se preocupe por nada, ningún compromiso. Solamente quiero venir a que estudiemos la Biblia con usted. Yo sé que voy a aprender algo de usted y usted de mí. Y la señora quizás le caí bien y me dijo: sí, venga, me dijo. Así que todas las tardes llegaba a las 2 de la tarde y empezamos con la fe de Jesús. Y no me tardaba mucho, como acuérdense de que ese es otro problema que tenemos los adventistas, que vamos a tardarlos muchos a las casas y la gente tiene que hacer algo en las casas. Esa es mala educación, hermano. No vayan a dormir a las casas, vaya aquí al grano, a lo que va a ir, porque hay gente que está ocupada. Así que yo ligero le explicaba a la señora, me tardaba a menos que ella me diera la pauta que quería conocer más. Yo dejaba que ella siguiera la rienda del tema. Pero es interesante que todos los días estudiamos la fe de Jesús. ¿Saben qué es fe de Jesús, hermano? ¿Conocen qué es una fe de Jesús? Quizás estoy hablando, quizás ni saben qué es una fe de Jesús. Es un librito que usamos los adventistas para dar estudio bíblico a la gente, que tiene 20 lecciones. ¿Estamos claros? Y resulta es que llegamos al tema de los 10 mandamientos. Y cuando le estudiamos los 10 mandamientos y llegamos al tema de las imágenes, ¿saben qué es lo que pasó? Y de paso, la señora decidimos estudiar, porque eso fue el principio, decidimos estudiar con la Biblia católica. Mire, me voy a sacar una gran Biblia, así, mire, así la gran Biblia que me voy a sacar. Yo me puse feliz.
Biblia católica, que tenía la gran Virgen de Guadalupe, y tenía la cara del Papa Juan Pablo II, porque en ese tiempo estaba vivo el Papa Juan Pablo II. Yo me sentí feliz. Y cuando llegamos al tema de los 10 mandamientos y leímos el mandamiento que habla de la idolatría de las imágenes, esta señora se retorcía. Y yo le dije, ¿qué opina de ese mandamiento? ¿Saben qué es lo que me dijo? No lo había leído. Porque ella se había aprendido cuál es el mandamiento del catecismo. Y se retorcía más cuando llegamos al 4.º mandamiento, que servía el sábado. Se retorcía. Y yo le hacía que leyera su propia Biblia. ¿Qué opina de esto? No lo sabía, que el sábado era parte de los 10 mandamientos. Ella creía que era el domingo, porque se había aprendido cuál es el mandamiento del catecismo. Y saben que al final de la fe de Jesús hay una pregunta que se le hace a las personas. ¿Cuántos han leído ustedes esa pregunta que usted quisiera pertenecer a la iglesia adventista, usted quisiera bautizarse, usted quisiera obedecer los mandamientos, usted quisiera hacer esto de acuerdo a lo que dice cada lección? Y la pregunta que le dice a la señora, ¿usted cree de que vale más lo que dice la Biblia o lo que vale más el catecismo? Ella me dijo, lo que vale la Biblia pesa más. ¿Usted está de acuerdo en obedecer lo que dice la Biblia y lo que dice el catecismo? Obedecer la Biblia. Hasta allí dejábamos eso, no le metía más presión. Cuando terminamos las 20 lecciones, yo le dije a la señora, ¿usted quisiera bautizarse y pertenecer a la iglesia adventista? Imagínate a dónde habíamos llegado ya. Eso era una ventaja, llegar hasta allí. ¿Y saben qué es lo que me dijo la señora? Mira, Rafael, porque ya había agarrado confianza conmigo. Mira, Rafael, me dijo. Y saben de que llegué a un punto donde ya agarré confianza con ella, de que le tuve que sacar el 666 del nombre de Juan Pablo II. Y la señora, cuando yo le explicaba cada punto, se quedaba atónita. Ver de que todo eso que le estaba explicando yo no lo sabía. Agarré confianza que le empecé a hablar de la misa, de ese sol que ponen, de esta idolatría de los santos, porque ya había agarrado confianza. Hoy sí ya podía hablarle de eso. Y la casa de ella rodeada de santos, y hablándole de eso. Y le hago el llamado. ¿Usted quisiera pertenecer a la iglesia adventista y bautizarse como manda el Señor? Me dijo ella, mira, Rafael, me dijo, todo lo que me has dicho es verdad y lo acepto porque dice la Biblia, pero no puedo pertenecer a la iglesia adventista porque aquí nací, aquí me dejó mi mamá y aquí voy a morir. Me vine de allí, no sé si esa señora se convirtió o siguió en Babilonia, pero en el cielo van a haber sorpresas. Pero el mensaje se le entregó. La gente conoce la verdad. Mire, mucha gente allá afuera está embriagada con el vino de Babilonia. Gente que está viviendo en ignorancia, no conoce eso. Estas verdades que estamos predicando no las conoce. ¿Saben quién está detrás de una imagen? Cuando usted le pide a una imagen un milagro y se lo hace, no es Dios. ¿Saben quién está detrás de una imagen? El diablo. Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún se repitieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿qué? A los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pregunto, ¿quién está detrás de una imagen? Cuando una imagen llora sangre, saben que hay imágenes de la Iglesia Católica que han llorado sangre. Algunas veces es un montaje, pero hay milagros que según la Iglesia Católica los ha verificado que son genuinos.
imágenes llorando sangre. ¿Cuánto creen de que el diablo puede hacer que una imagen llore sangre? El diablo puede hacer eso. Con que personificó a un muerto llamado, ¿quién? ¿A quién personificó el diablo? A Samuel. Para el diablo no es fácil hacer llorar a una imagen sangre para que la gente crea. Porque la gente lo que busca ¿qué? Es milagro. 1 Corintios capítulo 10 versículo 19 al 21. 1 Corintios capítulo 10 versículo 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios que sacrifican, y no a Dios. Ahora, noten qué dice Pablo para la iglesia. Y no quiero vosotros que os hagáis partícipes de los demonios. Sencillo para ustedes, pero serio para Dios. Escuchen lo que les voy a decir, hermano. Va a resultar extremista lo que les voy a decir, pero es verdad. Si usted como adventista va a una fiesta patronal y dice, hermano, yo solamente voy a ir a comprar conservas allí, ¿está participando de quién? De los demonios. Mi Biblia lo dice. Y no quiero que los hagas partícipe de ellos. ¿Por qué? Porque todo eso que hacen es honor ¿a quién? Al ídolo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿A quién se hace esos sacrificios? A los demonios. ¿Sabe, hermanos, que estaba estudiando yo el conflicto de los siglos? ¿Cuánto tienen el conflicto de los siglos? Dice el espíritu de profecía que al principio del siglo II y siglo IV, dice que la iglesia primitiva empezó a incluir imágenes en sus templos, pero con el objetivo de ilustrar mensajes bíblicos. O sea que la idolatría de las imágenes no se metió de una sola vez, sino que fue pausado. Empezaron a usarse imágenes, después se le dio un atributo sagrado a las imágenes, se les empezó a dar culto y adorarla. Es interesante que con la mezcla de paganismo y cristianismo en la época de Constantino el Grande, siglo IV, porque Constantino el Grande fue el que mezcló la iglesia con el paganismo. Lo que antes los paganos le llamaban dioses, ¿qué es lo que hizo Constantino? Ponerle el nombre de ¿qué? De santos católicos, para que la gente no sospechara de que eran los mismos ídolos. Hoy, ¿cómo se le llama? Patronos. Saben de que la antigua Babilonia tenía más de 600 ídolos. Y en cada calle había un ídolo. El dios más importante de Babilonia se llamaba Marduk. Era con que se identificaba el 6 en Babilonia. Hoy, ¿qué es lo que hacen los pueblos y las ciudades? Para cada ciudad y para cada pueblo hay que un santo, un ídolo. ¿Qué pasa cuando usted ve un calendario? Ahí en el calendario está el día de ¿qué? De cada santo. Porque es la misma práctica babilónica, el culto a las imágenes y a los santos. Terrible. Pura idolatría. La Iglesia Católica dice, estos hombres de Dios son santos y están en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Cuántos creen de que un muerto puede interceder por nosotros? Según la Biblia, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres que está en el cielo? Cristo. El único que media por nosotros se llama Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo es que nosotros podemos interceder por alguien? ¿Cuándo? Yo puedo orar por el hermano Adán, pero mientras esté vivo. El hermano Adán puede orar por mí, puede pedirle a Dios por mí, pero mientras estamos vivos. En un sentido espiritual es un tipo de mediación, pero el mediador por excelencia se llama Cristo, que está en el cielo. Mientras que en esta tierra podemos mediar por un hermano mientras estemos vivos,
¿Qué hizo Moisés? ¿Intercedió por quién? Por el pueblo. ¿Qué dice Santiago? Que hay que orar unos que por otro. Pablo dice que hay que orar aún hasta por los reyes y gobernantes de la tierra. Hay que orar por ellos. Somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, podemos mediar, pero un muerto no puede interceder por otro. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que los muertos que nada saben. Por lo tanto, todos esos milagros atribuidos a los santos católicos es obra de los demonios. Hermanos, la palabra de Dios dice de que Dios aborrece que consultemos a los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Que es abominación que consultemos a los muertos. La gente le pide a muertos. La gente le ora a muertos porque supuestamente están en el cielo. Pero es una mentira. Es una enseñanza que carece de fundamento bíblico. No hay ningún pasaje en la Biblia donde un muerto haya intercedido por un vivo. Eso es puro espiritismo. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que denunciar estas prácticas porque son parte del vino de Babilonia. Saben de que Dios ha levantado a la iglesia adventista para desenmascarar a Babilonia. Fíjense que muchas veces los confundimos de que nosotros creemos de que hemos sido llamados para predicar temas evangélicos. Estamos confundidos. La iglesia adventista no ha sido levantada en esta tierra para estar predicando mensajes como los predican las otras iglesias evangélicas. Dice el Espíritu de Profecía que nosotros como adventistas hemos sido levantados para reparar los portillos que el papado ha abierto en medio de la ley de Dios. Somos reparadores. O sea que este mensaje que he venido a predicar aquí a la iglesia de Cañaveral es un mensaje para restaurar ¿qué? La ley de Dios que ha atacado ¿quién? El cuerno pequeño. La iglesia adventista ha sido llamada para exaltar estas verdades que Babilonia ha pisoteado. Somos el pueblo remanente que guarda los mandamientos. Según la Biblia, ¿quién es un santo? ¿Quién es un santo? Saben de que la Iglesia Católica habla mucho de santos. A mí me dicen, los católicos me dicen, la Iglesia Adventista es una iglesia falsa porque no tiene santos como la Iglesia Católica. Y yo les digo, sí tenemos santos. Tenemos santos. Y lo pongo a la expectativa. ¿Cómo así? La Iglesia Adventista tiene santos. ¿Cuáles son los santos que tenemos? Lea Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de ¿qué? ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. Si nosotros guardamos los mandamientos, ¿somos qué? Santos. Porque la palabra santo, ¿qué significa? Apartado para un uso especial. Si usted se aparta del pecado y de la mundanalidad, ¿usted qué? Es una persona ¿qué? Que se está santificando. ¿Cómo le llamaba Pablo a los corintios cuando les escribía? Vosotros sois los santos en Cristo. A los santos que están en Roma, hablando de cristianos que obedecían la palabra, los santos que están en Gálatas, los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Porque santos son personas que obedecen los mandamientos de Dios. Así que hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios. Vengamos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y engrandecemos tu nombre. Gracias porque permitiste que tu pueblo se reuniese para predicar tu palabra y escucharla. Gracias porque hemos leído en tu palabra que tú condenas la idolatría. Ayúdalos, Señor, a no caer en la idolatría. Ayúdalos siempre a adorarte como nuestro Creador y Señor de todo. Bendícelos, Señor. Ayúdalos a santificarnos y a ser santos, porque tu palabra dice que los santos son los que guardan tus mandamientos. Bendícelos, Señor. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.